Vale, sí. pues es verdad, si además tienes que a tu lado, usar aquí. mi micro. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Ana Plana, soy la directora comercial de esta oficina, la oficina Astor Colón, y nada, les queríamos dar la bienvenida a la primera charla diáloga sobre el tema de adolescentes esta vez, ¿no? Saben que en CaixaBank pues intentamos ir un poco más allá pues de la pura gestión comercial, y con esta vocación pues bueno, ser una empresa socialmente responsable, pues queremos poner a disposición de nuestros clientes pues charlas de temas de interés y pequeños talleres en las que, bueno, pues con la ayuda de expertos pues tenemos la posibilidad de poder interactuar y hacer preguntas que seguro que nos vienen bien en el día a día. En el caso de hoy contamos pues con Javier Quintero, que es jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor, ¿verdad? Y nos va a hablar del maravilloso mundo de los adolescentes, ¿no? Que muchos de los que estamos aquí pues tenemos la gran suerte, ¿no?, de tener alguno en casa. No sabemos cuando llegamos a casa cómo va a estar, de qué lado va a estar, ¿no? Si va a estar arriba o va a estar abajo. Pues es parte y de lo bueno, divertido. Sí, ¿no? Parte de la salsa de la vida. No sabemos si son ellos o es otro el que está, o están poseídos ese día. Pero bueno, el caso es que bueno, pues Javier nos va a dar unas pequeñas pautas para ver cómo lo podemos gestionar. Y nada, y esperamos que sea una charla de interés de todos. Vamos a dejar, si os parece, las preguntas para el final. Y nada, sin más dilación, paso la palabra. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y yo bueno, quiero agradecer a la Caixa la sensibilidad de hacer este tipo de acciones, que yo creo que es interesante. Para mí hablar de los adolescentes es hablar de lo que más me apasiona, ¿no? Decía al principio que uno nunca sabe cómo va a estar el adolescente. Yo creo que es parte de la salsa de la vida. Yo no sé si pautas como tales, pero desde luego lo que sí espero es que os vayáis a casa o que después de mi charla de hoy pues entendáis un poquito mejor lo que les pasa. Y no es fácil, es decir, de verdad que aunque uno se lo estudie mucho y lo escriba y lo repase y lo vuelva a entender, pues siempre te sorprenden, ¿no? Y siempre hay algo diferente, ¿no? Porque, y como ven, lo enfoco en el cerebro, ¿no? Porque yo creo que al final es el epicentro, ¿no? La CPU de todo lo que nos regula, a ellos y a nosotros. Entiendo que todos ustedes tienen algún interés porque tienen un hijo adolescente o trabajan con adolescentes o que de alguna manera los adolescentes son parte importante de su vida, ¿no? Como digo, mi intención es que se vayan con alguna pregunta más. No sé si respuestas, pero alguna pregunta más. Pero me van a permitir la primera pregunta, ¿no? Si yo les preguntara a qué tenemos más miedo, ¿no? A que nos ataque un tiburón o a que nos muerda un perro. Es decir, yo no sé ahora mismo, si lo hiciéramos a mano alzada, probablemente, más de la mitad de ustedes dirían que tenemos mucho más miedo a que nos ataque un tiburón a que nos muerda un perro, ¿no? Siempre es más peligroso, ¿no?, que nos muerda un tiburón a que un perro nos pueda morder. Otros dicen que no, que realmente tengo más miedo a los perros, ¿no? En realidad, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque muchas veces tenemos muchísimo miedo a que a nuestros hijos les ataque un tiburón. Lo que pasa es que aquí en Madrid no hay tiburones, hay algunos en el zoo, pero realmente son pocos y de luego poco peligrosos, ¿no? En otras ciudades de España tampoco hay, es decir, si viviéramos en Sudáfrica pues a lo mejor sería relevante, ¿no? Pero perros hay muchos. Es decir, que estamos muchas veces más preocupados en riesgos tremendamente improbables y nos olvidamos de riesgos tremendamente relevantes, aparentemente menos importantes, pero creo que mucho más importantes, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que eso es, de alguna manera, el ser capaces de dimensionar dónde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en un sitio muy complicado, en una etapa de la vida muy complicada, ¿no?, que es la adolescencia. La adolescencia es esa etapa de transición que va de la infancia a la edad adulta. Y eso, cada año lo cambiamos. Muchos dirán, seguro, no, a los 18 años termina. No, no estoy de acuerdo. A los 18 años no ha hecho más que empezar. Lo que sabemos cada vez es que los niños crecen antes, cada vez la adolescencia empieza antes en el tiempo, pero maduran más tarde. Cada vez la adolescencia la prolongamos más en el tiempo. La adolescencia desde el punto de vista funcional. Decía un pediatra amigo mío hace unos años que la adolescencia es ese momento en el cual tu hijo decide que ya no usa zapatos y empieza a usar zapatillas y termina, ¿vale?, cuando vuelve a usar zapatos, ¿vale? Entonces ahora empecemos a pensar, ¿no?, en cuándo empiezan nuestros adolescentes a volver a usar zapatos, ¿no? Y verán ustedes que convendrán conmigo que la adolescencia se está alargando muchísimo, ¿no? Lo que sí es cierto es que la adolescencia termina cuando uno es capaz de asumir responsabilidades.
Es decir, cuando somos suficientemente maduros como para decir que asumo mis responsabilidades, ¿no? Y eso es algo complicado y que tenemos que ir ayudándoles a que nuestros adolescentes, los adolescentes que nos rodean, cada vez sean más responsables. Hay cambios, es decir, yo creo que la adolescencia, si se caracteriza por algo, es por cambios. Cambios físicos, ¿no? Desde luego son los más marcados, crecen, ¿no? Y de repente un niño empieza a cambiar la voz, empieza a crecer una barbaridad, nos saca una cabeza, es decir, de repente parece, ¿no?, que eso es tremendo, el cambio físico es muy observable, muy fácil de ver, y los cambios psicológicos, ¿no? Cambios psicológicos que explican mucho de lo que les ocurre. Tienen que reafirmarse, están en un proceso de cambio, no quieren ser niños, tampoco son adultos, son mucho más infantiles de lo que ellos se creen, pero menos de lo que los padres piensan. Es decir, en ese espacio de entender dónde están no es fácil encontrar ese término justo, ¿no? Pero es un momento de transición en la vida, es un momento de cambio. Es decir, había un antropólogo francés, Jean Genet, que hablaba de los ritos de transición y los hemos perdido. Nosotros no hemos definido ni cuándo empieza ni cuándo termina, ¿no?, la adolescencia. Y a veces es interesante también saber y ser capaz de marcar esos límites en el camino, ¿no? Pues antes acababa a los 18 años, uno iba a tal, le tallaban en la mili, pues oye, ya hay como una especie de punto y final, ¿no? Y ya eres adulto. Bueno, eso ya ha cambiado, ya no hay esos ritos o hitos de transición que nos permitían definir el inicio y el final de una etapa. Y eso, como decía antes, lo vamos desdibujando, y la adolescencia que realmente cada vez las tiramos más. Tenemos que entender que el cerebro, ¿no?, esos cambios que decía que ocurren, ¿no?, un montón, una cantidad de cambios físicos importantes, el cerebro también, y me voy a enfocar sobre todo en los cambios que afectan al cerebro durante esta etapa. Cambios muy importantes y que van a marcar mucho de lo que va a venir después, y cuando digo después me refiero a la edad adulta, me refiero a la etapa adulta. La clave de lo que ocurre en la vida en general y en la adolescencia en particular tiene que ver con ese equilibrio entre lo que es la genética y el ambiente. La genética es la carga, ¿no?, que viene bueno, pues por mi herencia de mis padres. Y eso es una predisposición para determinar un montón de cosas, ¿no? Y específicamente querré hablarles del temperamento. Temperamento entendido como el esqueleto biológico de la personalidad. Esto es la parte donde se parece muchísimo al abuelo. Es decir, este hijo se parece muchísimo al abuelo. El abuelo de la otra parte, cuando el carácter, el temperamento es negativo, el abuelo de la parte de uno cuando el temperamento es positivo, ¿no? Luego la otra parte, que a mí me parece la más importante, es lo que llamamos el carácter. Y es cómo ese temperamento interactúa con el ambiente y al final vamos a ser capaces de ir forjando una forma diferente de ser. Es decir, no es determinista. Es decir, yo creo que es muy importante entender que hay niños complicados y que van a requerir muchísimo esfuerzo, pero no es determinista, nunca lo es, ¿no? Y es la parte donde todo lo que hacemos alrededor, los estilos de crianza, el papel de las familias es fundamental. Y eso es lo que va a marcar, y le veremos un poco más adelante cómo, la evolución de esos adolescentes. La otra parte fundamental es la maduración del cerebro. Decía que el cerebro madura, ¿vale? Por supuesto. En esos cambios que marcaba en la adolescencia hay un proceso de transformación del cerebro. El cerebro madura en dos direcciones muy importantes. Es lo que llamamos postero-anterior, es decir, lo primero en madurar es las regiones posteriores, occipitales. Es la parte que se encarga de ver, ¿no? Toda la corteza visual es la occipital, luego va avanzando hacia lo temporal, parietal, ¿y qué es lo último que madura? La corteza prefrontal. ¿Cuál es la corteza prefrontal? ¿A qué se dedica nuestra corteza prefrontal? Fundamentalmente a planificar, a anticipar consecuencias, a regular de alguna manera mis conductas, ¿no? Y ahí empezamos a explicar muchas de las cosas que les pasan a nuestros adolescentes. Eso es lo último que va a madurar. Los estudios nos están hablando ya de los 20 y pocos años, 23, 25, incluso algunos 26 años, para que esa corteza prefrontal, esa parte más anterior del cerebro, la que nos hace más humanos, la que nos hace más diferentes a otras especies, pues de alguna manera termine de madurar. Es decir, que podríamos decir que desde el punto de vista neurobiológico, hasta los 20 y tantos años, el cerebro no está suficientemente maduro. El otro punto importante tiene que ver con este gráfico que vemos, ¿no?, que es la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro cerebro crece, y crece desde el punto de vista, digamos, de generar nuevas conexiones, nuevas sinapsis, muchísimo durante la infancia. Está crece de una manera un tanto desorganizada. Y si se fijan aquí, de repente, cuando llega la adolescencia, empieza a bajar, pero sube la sustancia blanca. ¿Por qué? Empezamos a eliminar aquello que no funciona.
Es decir, aquello que nuestro cerebro identifica que no es útil, que no tiene sentido, que no le es práctico, lo elimina. Es decir, nos da todo el potencial del mundo para desarrollar cualquier tipo de capacidad o habilidad, pero si no la utilizamos, el cerebro la da por inservible y la eliminamos. Y ahí les llevaré luego a la reflexión de las nuevas tecnologías, porque creo que eso es tremendamente relevante, entendiendo cómo nuestro cerebro hace lo que llamamos ese proceso de poda neuronal, es decir, elimina todo aquello que no utiliza. Pues efectivamente tenemos que entender que a veces estamos llevando a nuestros adolescentes a no utilizar algunas habilidades o a compensarlas con habilidades tecnológicas que a lo mejor les están llevando a una reorganización diferente de su cerebro con respecto al nuestro. El ejemplo, yo siempre pongo el teléfono móvil como ejemplo, es decir, el teléfono móvil, yo antes, para llegar a tener un smartphone en mi bolsillo, he pasado por un sinfín de posibilidades, incluido un teléfono góndola en el pasillo de mi casa al principio. ¿Vale? Es decir, con lo cual he ido adquiriendo una habilidad de comunicación y de uso de la tecnología del teléfono móvil de una manera muy diferente a la que, por ejemplo, pueden tener mis hijos, que han entrado directamente en el mundo de los smartphones, ¿no? Y de hecho, lo de que el teléfono tenga cable ni lo conciben. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, no lo sabemos, pero sí sabemos que está reorganizando la manera en que su cerebro se está gestionando esa capacidad de estructurarse. Es decir, todo lo que el cerebro no utiliza en la infancia y sobre todo en la adolescencia lo va eliminando. El otro crecimiento importante es la parte de sustancia blanca, es decir, es la parte de las conexiones. Esto es como la sociedad en sí misma, es decir, está muy bien que mi cerebro sea muy grande, pero es mucho más importante saber cómo funciona. Es decir, hablaremos un poquito más adelante del conectoma. Yo creo que eso es la clave de entender lo que nos pasa a nuestro cerebro. Y el otro punto importantísimo del cerebro es la parte de abajo arriba, es decir, la parte de más emocional a la parte más racional. Decía antes que la parte prefrontal, ¿vale?, la parte de nuestro cerebro que madura más tarde, que es la que nos permite ser más racional en sí mismo, nos permite planificar, anticipar consecuencias, analizar problemas, tomar decisiones, en realidad está absolutamente enfrentada, por decirlo de alguna manera, con esa otra parte más inferior de nuestro cerebro, que es nuestro cerebro emocional. Es lo que nos hace ser, pues bueno, como pongo en la diapositiva, un poco primates. Es nuestro cerebro más emocional que hace que tomemos decisiones de manera más instantánea, más emocionales. Nos permite de alguna manera sobrevivir cuando vivíamos en la jungla, pero como la jungla, bueno, a lo mejor las grandes ciudades pueden ser un poquito jungla, pero ya ahí fuera no hay nada que nos vaya a comer, no hay nada que exija que nuestro cerebro responda inmediatamente a una amenaza, a un peligro potencial. Pero sí que es cierto que cuando nuestra amígdala, nuestra parte emocional se activa, anula nuestro cerebro racional. Les pasa a sus hijos y les pasa a ustedes. Es decir, cuando conducen y se meten en un atasco y se enfadan con el delante, esa amígdala se activa, no sabemos bien por qué, sí lo sabemos, pero no es el caso, y entonces de repente somos seres menos racionales. Es decir, nos enfadamos con el delante cuando está en el mismo atasco que nosotros y el pobre mío tiene las mismas prisas que nosotros por salir de allí. Pero de repente perdemos esa capacidad de racionar, de racionalizar lo que está pasando. Luego se nos pasa el enfado, bajamos y volvemos. ¿Pero qué les pasa a sus hijos adolescentes? Pues que esta situación cambia. Es decir, la maduración de las regiones subcorticales emocionales madura muy rápido, muy rápido. Están prácticamente listas ya en la adolescencia, pero la corteza prefrontal va a tardar mucho más. En este gráfico es lo que intento plantearse, ¿vale? Las regiones prefrontales, si se fijan, van madurando y ya llegarán en la edad adulta a estar maduras y ser capaces de regular aquello, mientras que la parte subcortical más emocional madura muy rápido. Este espacio que implica la adolescencia es el momento de mayor complejidad. Por eso sus adolescentes a veces se dejarían matar por una estupidez, pero se activan, la parte emocional anula absolutamente su capacidad de racionalizar, de entender, de analizar, de pensar, ¿no? Y ustedes los querrían matar porque lo ven clarísimo y él no. Y podemos estar en ese bucle una y otra vez, ¿no? Y el problema es que este bucle muchas veces nos lleva a situaciones, a veces de complejo retorno. Empezamos un proceso de enfado, de tensión, nos enfadamos, ellos se enfadan más, ellos ven la vida injusta, todos mis amigos llegan más tarde que yo soy el primero en llegar a casa, ya les digo que es mentira, nunca es el último en llegar, pero bueno, parece que ese es un argumento que nunca ha funcionado, pero bueno, lo utilizan siempre, ¿no?, para intentar conseguir, bueno, pues reblandecer un poco sus criterios, ¿no?
en realidad, ¿qué ocurre? ¿Vale? Su amígdala, su parte más emocional, perfectamente madura, se va a activar y va a tomar el control de sus cerebros. Y ellos, en ese punto, olvídense de llegar a ningún espacio racional con ellos. El problema es cuando nosotros hacemos lo mismo. Y entonces entramos en el mismo bucle que ellos y sacamos todos el primate que tenemos dentro. Y entonces, en lugar de una relación, una discusión padre-hijo, se trata en una discusión entre chimpancés. Es decir, eso acaba habitualmente mal, habitualmente mal. Les decía que el cerebro está cambiando. Lo que sabemos del cerebro, el cerebro que yo estudié cuando estudié medicina hace ya 20 años, un poquito más, 25, qué barbaridad, es distinto. Es decir, hablábamos del cerebro en sus sitios, sus espacios, ¿no? A nosotros nos empezaban a explicar que la corteza occipital era la corteza visual, ¿no? Y que con eso era súper importante que lo entendiéramos, ¿no? Y la memoria estaba en el hipotálamo y todo estaba muy claro. Pero nos hemos dado cuenta de que eso es mentira. Es decir, al igual que sabemos que nuestro cerebro es capaz de organizarse y que prácticamente hasta los 40 y tantos, 45 años es capaz de seguir aprendiendo, a partir de los 45 ya, con no perder, ya vamos bien, ¿vale? Ya a partir de los 50 ya la cosa se complica, pero lo que sí sabemos es que lo que es importante es la capacidad que nuestro cerebro tiene de generar conexiones entre sí. En realidad sería una gran red social. Es decir, lo importante no es que mi corteza occipital sea estupenda, sino que mi corteza occipital se conecte con todo el cerebro para ser capaz de visualizar, entender lo que ve, para responder cuando quiero jugar al tenis y hacer una coordinación con la corteza motora. Es decir, al final lo importante es esa parte de allí, el conectoma que llegamos antes, que era la sustancia blanca que le decía al principio. Ese gráfico que le decía, la sustancia blanca se dispara en la adolescencia, es decir, que es el momento donde nuestro cerebro va a aprender con más facilidad. Nunca, jamás en la vida, nuestro cerebro va a aprender con tanta facilidad como lo hace en la adolescencia. Entendido por ese concepto de adolescente que nos va hasta los 20 y pocos, ¿vale? Nunca, jamás. Por eso a mí me da tanto coraje cuando veo a los chavales con 16, 17 años, 18, 19, que no hacen nada, que hacen lo básico, ¿no? Que se están dándole todo el día pasándose pantallas del Fortnite, ¿no? O sea, tienen que entender que lo que hagan en ese momento, su capacidad de aprendizaje, es decir, que cualquier cosa que quieran hacer en el futuro, en ese momento le va a costar infinitamente menos esfuerzo que su cerebro lo aprenda. Es decir, cualquier cosa, cualquier aprendizaje que su hijo con 16 años quiera hacer, lo va a hacer con 16 años muchísimo más fácil que con 26. ¿Quiere decir que con 26 no lo va a poder hacer? No, claro que sí, nunca es tarde, pero sí que es cierto que nuestro potencial, nuestro cerebro cambia. Les decía, crece exponencialmente durante la adolescencia, se aplana a partir de los 20 y tantos años y a partir de los 45 años, con no perder, vamos suficientemente bien. Eso nos lleva muchas veces a lo que denominamos ventanas de oportunidad. Nuestro cerebro no es lineal, es decir, no está constantemente capacitado para aprender un montón de cosas. No es verdad. Nuestro cerebro tiene esas ventanas de oportunidad. Y en la adolescencia es la parte más clave para todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos y lo que llamamos la dimensión ejecutiva, es decir, la capacidad de autorregularnos, planificar y organizar. Es ahí donde nuestros cerebros se juegan una parte importante. Súper importante y fundamental, ¿no? Es decir, a veces yo sí que es cierto que el área del lenguaje, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Se desarrolla entre los 2-3 años, ¿no? Yo a veces veo, ¿no? que hay familias, ¿no? que viven un poco obsesionadas, y estoy de acuerdo, ¿no? que ahora ser bilingüe es casi como ser analfabeto hace 50 años, hay que ser ya tetralingüe por lo menos, ¿no? Y a veces hay familias que viven obsesionadas por incluir de alguna manera los lenguajes, ¿no? Varios idiomas, ¿no? Incluid dos, incluid un par de idiomas, un tercero, ¿vale? Y eso ya le genera la capacidad de meter los que quiera después, ¿no? Pero a veces tenemos esas ventanas de oportunidad que tenemos que utilizar y las tenemos que utilizar durante la infancia y sobre todo durante la adolescencia. Insisto, nuestro crecimiento no es lineal, el desarrollo de nuestros hijos no es lineal y hay que ir aprovechando esas ventanas de oportunidad. Y para mí, clave, fundamental, es la ventana de oportunidad de los procesos cognitivos, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje durante la adolescencia, un momento donde nuestro cerebro es permeable a todo, capaz de todo. A partir de ahí, una forma en la cual a mí me gusta explicar cómo se desarrollan y cómo maduran nuestros cerebros es este escenario de 3 niveles distintos de funcionamiento: el mundo de las capacidades, el mundo de las funciones y el mundo de las habilidades. Las capacidades genéticamente determinadas es el hardware que yo traigo de serie, que sus hijos traen de serie. Podremos utilizarlo mejor o peor, y si no hacemos nada raro, es decir, la cosa funciona razonablemente bien,
el tiempo les permitirá desarrollar funciones, simplemente con un ambiente neutral. No hace falta ni que sea especialmente positivo, pero sí no puede ser negativo, indiscutiblemente. Todos nacemos con la capacidad de desarrollar el lenguaje. Si no pasa nada, a los 2 años cualquier niño va a hablar, va a tener la capacidad de comunicarse. 2 o 3 años va a empezar a comunicarse. Con que le hablemos un poquito, esté en un ambiente normal, sin grandes alaracas, aquí o en Kuala Lumpur, ese niño será capaz, dentro de los 2 o 3 años, desarrollar la función del lenguaje. Ahora bien, la habilidad de comunicación ya va a requerir de un espacio diferente, de un espacio más proactivo, ya una estimulación positiva. Necesitará, de alguna manera, que el entorno le facilite mejorar su cantidad, el vocabulario, la semántica, toda una serie de connotaciones no verbales que son importantes a la hora de comunicación, es decir, un montón de funciones. Entonces, este salto de las funciones a las habilidades requiere un trabajo, requiere un esfuerzo. Eso básicamente es lo que vamos a conseguir con los sistemas educativos, es decir, en realidad las funciones, de las capacidades a las funciones, se desarrollan sin más, de las funciones a las habilidades tenemos que facilitarles el trabajo y tenemos que ser capaces de que se esfuercen un poquito para desarrollar esas habilidades. Bien, ¿qué ocurre? Que muchas veces esta parte, este esfuerzo, nuestro cerebro es vago. Sí, nuestro cerebro es vago. Y el esfuerzo que tiene que hacer nuestro cerebro, como decía antes, va a eliminar todo lo que no utiliza. Y si no lo forzamos a utilizarlo, no lo va a utilizar. Sobre todo si además son situaciones que tienen poco sentido aparente. Es decir, ¿yo por qué voy a aprender chino? Si realmente con el chino no me va a marcar mi supervivencia. Es decir, nuestro cerebro tiende a buscar el ahorro energético. Es decir, ¿por qué voy a asumir grandes esfuerzos si no tengo un sentido? Eso se llama la capacidad de superar esa tendencia de nuestro cerebro a tender al ahorro energético, a gastar menos, a no generar más allá de lo estrictamente necesario para la supervivencia, se llama autodirección y está marcado en lo que llamamos el mundo de las funciones ejecutivas. Es decir, hay que enseñar a los chavales que tienen que hacer las cosas y a veces les va a costar un esfuerzo. Muchas veces entramos en situaciones en las cuales el adolescente no hace nada más que aquello que le genera placer. Y generar placer muchas veces hoy por hoy es poco esfuerzo. Es decir, PlayStation, pantallas en general, ¿no? Es decir, requiere poco esfuerzo, la satisfacción es inmediata, los estímulos son muy atractivos, ¿no? Claro, si le sacamos de allí, pues la cosa cambia, ¿no? Insisto, tengan en cuenta una cosa, su cerebro emocional es mucho más potente que el racional. Él no va a parar, es decir, no tiene sentido explicarle que es bueno para él, para el futuro. El futuro más allá de este fin de semana no existe. Este fin de semana tengo una fiesta, el siguiente fin de semana eso ya me da igual, como si me ejecutan el lunes siguiente, pero este fin de semana es su futuro. Es decir, con lo cual le decimos, no, estudia chino, pero cuando seas mayor, y cuando sea mayor, si yo, estos mayor eres tú, yo no lo voy a ser. Es decir, con lo cual a veces entramos en intentar poner encima de la mesa argumentos nuestros que a nosotros nos parecen tremendamente lógicos, pero que a su cerebro emocional le parecen absolutamente inútiles. Entonces, entramos en esta comunicación racional, ¿no?, donde no entendemos por qué él, en lugar de estudiar chino, ¿no?, prefiere estar jugando al Fortnite, ¿no? Pues está ahí un rato ahí pegando tiros. Insisto, entiendan que nuestro cerebro es vago. Si no le facilitamos esa capacidad de autodirección desde pequeñitos, cuando llega a la adolescencia se va a esforzar mi tierra del pueblo. Todo aquello que no me lleve a 2 escenarios, o la búsqueda del placer o la evitación del daño, a mí no me aporta nada. Con lo cual, al final, claro, matemáticas de cuarto de la ESO no aporta nada. Es porque ni evito un daño, me da igual, es decir, no pasa nada, y tampoco me va a generar placer. Ojo, salvo que seamos capaces de generar en ellos esa herramienta tan potente que llamamos motivación por el logro. ¿Me explico? Autodirección, tengo que hacer las cosas porque al final eso es importante, ¿vale? Cuando soy pequeño no sé por qué, pero las hago, ¿vale? Cuando soy mayor necesito saber por qué para hacerlas. Y la parte más potente es la motivación por el logro. Les decía, nuestro cerebro, todo lo que no sea búsqueda de placer o evitación del daño, va a tender a evitarlo. Búsqueda de placer. ¿Por qué a la gente le da por subir al Everest? Porque alguien se juega la vida subiendo un pico de más de 8.000 metros. Arriba no hay ni un hotel estupendo, ni un chiringuito para tomarse una cerveza, no hay nada. Simplemente es el esfuerzo por llegar y lograrlo. Debe ser, yo nunca lo he hecho, pero debe ser espectacular. Es decir, el subidón de recompensa que tiene hacer
ese esfuerzo y conseguir una meta, no existe nada más potente en la vida. Trabajen eso con sus chavales, desde pequeñitos, que se esfuercen por conseguir las cosas y que valoren el esfuerzo lo que consiguen. Y eso es el mayor aliciente que encontrarán después cuando sean adolescentes y no se den cuenta que realmente, bueno, no tengo un aliciente por estudiarme matemáticas de cuarto de la ESO. No, sí la tengo, porque eso está en un proceso para subir mi Everest. Y mi Everest será ser capaz de terminarme mi secundaria, hacer bachillerato, estudiar ingeniería, lo que sea. Es decir, al final lo que voy es trabajando en esa autodirección, voy haciendo las cosas y voy reforzando, voy gratificándole por las cosas que va consiguiendo. Gratificación no es chuchería, no es que le doy una chuche como cuando son pequeños. Es la motivación por la satisfacción de conseguir el esfuerzo, perdón, de conseguir el logro tras el esfuerzo. ¿Bien? Con lo cual, las capacidades genéticamente determinadas, chavales con unas capacidades maravillosas que se malogran. Todo el mundo piensa, ¿no?, que los niños superdotados les va fenomenal en la vida. Pues no es verdad. No es verdad. Los niños superdotados tienen más riesgo de fracaso escolar que los niños con inteligencia normal. Una capacidad estupenda que desarrolla unas funciones manifiestamente mejorables y las habilidades suelen ser un desastre, porque realmente no necesitan esa secuencia. Tienen unas capacidades tan potentes que el resto no son capaces de desarrollarlo, y con lo cual al final, cuando tienen que tirar de habilidades y algún día tendrán que hacerlo, no las tienen. Y entonces nos encontramos con auténticas tragedias, ¿no? Ojo con que pensemos que si mi hijo tiene unas capacidades estupendas, el resto está hecho. No, no está hecho. Esto es día a día, partido a partido, y yo soy del Madrid, ¿vale? Hay una parte que me parece tremendamente relevante, ¿no?, y es entender en ese espacio que les decía al principio del temperamento. ¿Se acuerdan que les decía que es el esqueleto biológico de la personalidad? Nos lleva muchas veces a entender cómo ese temperamento evoluciona hacia un carácter. Y ahí los padres tenemos el papel, yo creo que más relevante de todos. Me van a permitir explicarles este gráfico que me parece muy importante. Temperamento, ¿vale?, en este eje vertical. Hay niños que desde pequeñitos les podemos buscar las alitas porque son ángeles. Es decir, es la matrona que nos da y dice, ¿ha tenido un niño o una niña? No ha tenido un ángel, ¿no? Es decir, el niño es buenísimo desde pequeño, ¿no? Otros, por el contrario, ¿no?, desde pequeñitos son unos cabitos. Vale, ya desde pequeños son irritables, son complicados, ¿no? Y entonces entre medias pues tenemos todo un escenario intermedia, es decir, hay todo un espacio, ¿vale?, de temperamento, ¿no?, de esqueleto biológico de la personalidad. Desde pequeñito el niño apunta maneras, ¿vale? Y en el eje horizontal, creo que siempre es el de narcisas, nunca me acuerdo cuál es cuál, ordenadas narcisas o el de que sea, bueno, es competencias parentales. Es decir, ¿qué tal hacemos esto de ser padres y madres? Que en realidad esto es algo que está, entre comillas, ligado al sentido común, es decir, el menos común de los sentidos. Es decir, al final nos encontramos muchas veces con unas competencias parentales que pueden ser estupendas, ¿vale?, lo hacemos bien, ¿vale?, o con unas competencias parentales manifiestamente mejorables, ¿vale? Y aquí nos vamos a encajar modelo de familia y modelo de chaval. Y donde caiga, ¿vale?, esta situación nos va a llevar a un espacio de esta línea roja que dibujo en medio. Todo lo que quede a la derecha de la línea roja va a ir bien. Todo lo que queda a la izquierda de la línea roja no va a ir bien. Es decir, hay chavales con un temperamento maravilloso que soportan que los padres sean un desastre. ¿Cuántas veces no han salido del colegio y dicen, oye, fíjate, qué maravilla, con el desastre que son los padres, ¿no? Pero efectivamente, ese niño, esa niña es un cielo, y los padres parece que es un desastre, pero la niña es un cielo. Es decir, hay niños que son capaces de soportar unas competencias parentales muy complicadas, y los padres son un desastre, se separan, y encima están todo el día enfrentados y tal, pero aún así, ese niño aguanta y sigue con un temperamento que evoluciona hacia un carácter maravilloso. Mientras tanto, hay otros niños que necesitan de que mamá y papá tengan unas competencias estupendas, porque si no van a ser muy complicados de manejar. Mamá y papá lo hacen aparentemente bien, pero no suficientemente bien para ese temperamento, con lo cual ese carácter empieza a complicarse. Insisto, temperamento, competencias parentales, dependiendo de donde se ubique el temperamento del niño y donde encaje con las competencias de los padres, estamos a un lado o al otro de esta línea roja. Todo lo que queda a ese lado, fenomenal, buen rollo. Todo lo que queda a este lado, Mayday, Mayday, Houston, tenemos un problema. ¿Por qué digo esto? Porque esto es temperamento. Les repito, esqueleto biológico de la personalidad. Es lo que hay. Haberlo hecho mejor, haberle puesto más intención. Es lo que hay. Aquí no, ¿vale? Esto lo podemos mejorar día a día.
Cada día podemos entender mejor a nuestros hijos, entender mejor qué es lo que necesitan y ser un poquito mejor padres, ¿vale? Ojo, ser buen padre, mal madre o mala madre, eso es complicado de definir, porque muchas veces me pasa, ¿no?, que llegan a la consulta familias que tienen 2, 3, 4 hijos y entonces en uno tienen problemas. Y dicen, claro, no lo entendemos, doctor, lo hemos hecho igual con los 4. Ya, pues que no hace falta hacer igual con los 4. Yo siempre digo que si ahora nos fuéramos a tomar un café, estoy convencido que uno lo tomaría solo, otro con leche, otro descafeinado, yo sin lactosa, bla, bla, bla. Cada uno tomaría el café de una manera diferente, con azúcar, con sacarina, con leche fría, tal. Y estamos hablando del café. Imagínense si estamos hablando de la educación y de cómo vamos a regular el temperamento de un hijo. Hacerlo bien con uno no implica que eso mismo que me ha funcionado con mi hijo mayor o con mi hija mayor, me vaya a funcionar con el segundo, con el tercero o con el quinto. Y es importante, porque entramos muchas veces en ese escenario, ¿vale? Y segundo, y muy importante también, las responsabilidades de los padres. Estamos en una sociedad muy facilona, donde todo el mundo sabe, todo el mundo opina. Ah, no, lo que tendrías que hacer es mano dura, o no, por el contrario, no, mano dura no, tienes que ser difícil saber qué es lo que necesita un niño, muy complicado. A mí me es muy fácil, yo siempre digo lo mismo, es decir, cuando alguien viene a pedirme ayuda, es muy fácil saber qué es lo que necesitan. Le digo, mire, yo no sé si lo que vamos a hacer va a funcionar, sé que lo que veníamos haciendo no funciona, con lo cual vamos a hacer otra cosa. Es decir, que la ventaja que tengo es que analizo qué es lo que hemos hecho, con lo cual hay que hacer algo diferente. Entonces trabajemos sobre una forma distinta de orientar al chaval, porque lo anterior no ha funcionado. Decía un gran psiquiatra que el mejor predictor de las conductas futuras son las conductas pasadas. Es decir, si estábamos haciendo una determinada forma de regular al chaval, pues efectivamente no está funcionando, vamos a hacer otra. Pensemos por qué y cuáles son las características. Porque al final, de nuevo, a mí me gusta simplificar las cosas, ¿no? Y la manera más fácil de ponerlo otra vez es en un eje de dos líneas, ¿no? Es decir, que por un lado, ¿no?, la autoridad y por otro lado el diálogo, ¿no? Es decir, nosotros podemos gestionar bajo esas dos dimensiones, ¿no?, ser muy autoritarios o nada autoritarios, ser muy capaces de dialogar, ¿no?, o incapaces de dialogar, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, pues cada uno se pone en su sitio, ¿no? No, pues yo soy un poquito más sargento y tal, ¿no? A mí lo de hablar me mola, ¿no?, porque yo al final soy muy pesado y a mis hijos les cuento muchas cosas, ¿no? Entonces cada uno se ubica en un espacio, ¿no? Y el problema fundamental, ¿dónde estamos? Es que tampoco funcionan las imposturas. Está claro que el espacio ideal es que seamos capaces de generar autoridad con diálogo, ¿no? Es decir, es lo que llamamos el padre democrático, ¿no? Los padres democráticos que son capaces de generar autoridad, ¿vale?, pero que al mismo tiempo son capaces de dialogar. Y cuando vamos a dialogar con los adolescentes también tiene su tela, pero bueno. Pero claro, hay veces que, papá ni está ni se le espera, y mamá todavía no ha venido ni vendrá, lo que llamamos los padres ausentes. Es decir, ni tienen autoridad ni capacidad de diálogo, ¿no? Esto lo vemos muchísimo. Es una pena, es una cosa terrible, porque al final es más cómodo que en lugar de hablar con tu hijo, pues le dejas el teléfono o la tablet o que juegue, ¿no? Bueno, mientras que juega yo puedo ver la tele, yo puedo hacer mis cosas, ¿no? Decirle que no a un hijo es difícil. Oye, papá, ¿puedo? No, mal, ¿no? Pues hazlo, venga, total, ¿qué más da, no? Entonces voy dejándole, ¿no? Voy haciendo porque quedo guay, ¿no? Soy súper polite, ¿no? Es decir, la otra alternativa es, hablo mucho, ¿no?, pero no tengo autoridad, es el padre amigo, ¿no? Y en este sentido siempre digo lo mismo, guay, si somos padres amigos, padres colegas, ¿no?, que eso está muy bien, muy guay, muy progre, los padres quiénes son, ¿no? Porque yo puedo ser amigo o padre, pero no son las dos cosas. Ojo, siendo padre puedo ser el mejor amigo de mis hijos, y además creo que es importante conseguirlo, pero sí que es cierto que tengo que definirme, es decir, no puedo estar en ese puntito de donde no tengo ningún tipo de autoridad, porque luego de nuevo llega la adolescencia, llega la época de poner límites, de decir no, esto no se puede hacer, y entonces a partir de ahí ya no sé hacerlo, ¿no? Tampoco me puedo ir al otro extremo, ¿vale?, donde no diálogo, las cosas son no porque no porque lo digo yo, ya, pero no, lo digo yo y ya está, ¿no? Entonces tampoco, ¿no? Es un estilo que no funciona, o que pocas veces funciona. Hombre, lo ideal, como decía, es estar en ese espacio, ¿vale?, donde soy capaz de gestionar la autoridad y al mismo tiempo soy capaz de dialogar. Y dialogar con un adolescente es complicado, tremendamente complicado. Decíamos antes que su cerebro emocional ya está listo para la acción.
su corteza más racional, donde, ¿no?, los sermones de la montaña, no nos va a escuchar, ¿no? Si nosotros a nuestro hijo le damos un sermón de más de 3 minutos, 250 caracteres, olvídense, no lo va a seguir, ¿vale? La herramienta más potente para hablar con sus hijos es la pregunta abierta, la pregunta que le permite a él tomar la decisión de qué le quiero contar, ¿no? Entre qué tal te ha ido el examen de matemáticas, ya sabe que me interesa el examen de matemáticas, o qué tal te ha ido en el cole hoy, él ya me puede contestar si le ha ido bien el examen de matemáticas o no, o contarme que en el patio ha tenido un problema o no lo ha tenido, ha jugado al fútbol o ha estado haciendo otra cosa. Pregunta abierta, él permite poner ahí lo que él quiere. Pregunta cerrada, le pongo y le pregunto lo que yo quiero. Clave, fundamental, es difícil hablar con los adolescentes. Tenemos que, es una vía, cada estrategia de comunicación tiene 2 partes, el emisor y el receptor. El receptor, ellos, no van a estar siempre disponibles. Y nosotros estamos muy ocupados en nuestro día a día, con lo cual de repente tenemos el ratito este que entre llegamos a casa, me coloco un poco, me pongo cómodo y demás, entonces cuéntame. No, pues ahora cuéntame, no, justo es el ratito que me han dejado a mí chatear con mis amigos y tal, ahora no me apetece hablar contigo. Entonces ya, pues ya me pongo a ver las noticias. Entonces ya, papá, que te quiero contar, no, ahora estoy viendo las noticias. Entramos en esa desconexión en la comunicación. Mi consejo, el receptor, ellos no van a estar siempre disponibles. El emisor debería ser o debería estar siempre permeable. ¿Para qué? Para que ellos nos puedan contar cosas cuando ellos nos las quieran contar, no cuando nosotros queramos que nos las cuenten. ¿Por qué? Porque al principio es un rollo, sí, es un rollo. Que tu hijo te esté contando cosas todo el día, pues un poco rollo. Pero si no somos capaces de escucharlos ahora que nos tienen que contar cosas poco importantes, conforme se vayan haciendo mayores y se metan en la adolescencia y le empiecen a pasar cosas que a lo mejor sería interesante que nosotros supiéramos, nos enteraremos por un amigo. Y eso no es bueno, eso no es bueno. Es decir, la comunicación, ese punto de diálogo es fundamental, es clave, ¿vale? Y también es clave el punto de autoridad, el punto de saber decir que no. A veces hay que decirles que no desde pequeñitos, no pasa nada, de verdad, no pasa nada. Tienen que crecer con los límites. Porque cuando llegue la adolescencia, por definición, ¿qué van a intentar? Ver hasta dónde pueden llegar, ver cuál es el límite. ¿Cuántas veces le han dicho a sus hijos, ¿a qué hora tengo que volver a casa? 10:30, 11 menos cuarto. No, ya, pero no. Ellos, da igual, pero si hubiera hecho 11 menos cuarto, 11. Es decir, siempre intentan ir un paso más allá, ver dónde están los límites donde yo me puedo funcionar. No pasa nada, ellos lo que tienen que hacer es afirmarse. Hay cosas muy divertidas en los adolescentes y que cabrean muchísimo a los padres. Yo siempre cuento una anécdota de cuando mi hijo mayor empezó a ser adolescente. Y entonces un día se fue a comprar un bañador con mi mujer. Y entonces llegaron allí y estaban con 2 bañadores. Y entonces, escoge el que más te guste. No, pero me da igual, mamá, ¿cuál te gusta más? ¿El azul o el verde? Que no, hombre, no, el que tú quieras. No, pero dime igual, ¿el azul o el verde? Entonces ya su madre dijo, el verde, venga, me llevo el azul. ¿Vale? Claro, no pasa nada, es decir, no sé lo que quiero, no es lógico, soy adolescente, no sé lo que quiero, pero quiero ser distinto, quiero ser diferente, quiero ser yo, ¿no? Quiero buscar mi espacio, no pasa nada, eso está bien, ¿vale? Somos capaces de acompañarles en esa búsqueda del espacio, porque de verdad, si no les acompañamos nosotros, les acompañará alguien, ¿vale? Y ese alguien suele ser el primo mayor del colega, del vecino del bloque de al lado, ¿vale? Que está en primero de derecho, es un piernas, ¿vale? Y entonces al final le enseña cosas que no nos apetecería nada que supiera, ¿vale? Que ya las conocerá, pero de momento con 15, 14, 16 años, me da igual, no nos apetece que lo sepa, porque en primero de carrera ese ya es la pera, ¿no? Es una cosa tremendo. Y estamos en una sociedad carente de valores, carente de valores. Es decir, realmente, ¿cuáles son los referentes para nuestros jóvenes de hoy en día? El youtuber de turno, que todo lo más inteligente que dice es que rima 3 frases. Gente que su único modelo ha sido pues estar en un reality pues haciendo algún tipo de no sabemos si bien qué. El exnovio de la hija de un cantante, que también, ¿no? Pues es decir, que al final no tenemos de alguna manera referentes en la sociedad, ¿no? Que a nuestros
adolescentes les llame la atención por algo que desarrollen, ¿no? O sea, me parece tan importante que chavales pues, como Rafa Nadal, por ejemplo, que son tipos que, caramba, ¿no? Pues que son capaces de poner en marcha ciertos valores mucho más sólidos, ¿no? Pues eso sí me parecen, son valores súper importantes, pero bueno, referentes, ¿no? Bien, no hay nadie que sea, que en la vida de vuestros hijos no hay nadie con mejor capacidad para ser referente que vosotros mismos, nadie, nadie. Lo que pasa es que nosotros el liderazgo en casa lo tenemos desde pequeñitos, nos lo dan. Lo que pasa es que a veces lo perdemos, y lo perdemos por no saber gestionarlo. Es decir, para un niño, su padre es Dios y su madre es la pera. Y si no somos capaces de mantener esos referentes, porque no somos capaces de adaptarnos a sus necesidades, llegaremos a ser un desastre de madre y un desastre de padre cuando llegue la adolescencia, y entonces empecemos a pelearnos no con nuestro hijo adolescente, sino con el mono que tienen dentro. Por a qué hora llego, por si hago los deberes o por si recojo la habitación. Y entramos a veces en discusiones y en tensiones, de verdad, que a veces, vistas con retrospectiva, yo a veces les pregunto, ¿no? Cuando hemos tenido una pelotera estupenda, ¿no? Tal, llegan los padres, el chaval y tal y cual, ¿qué tal el fin de semana? Horrible y tal, una discusión tremenda y tal, no sé qué tal. ¿Y mereció la pena? No, pues la verdad es que no. Rara vez me dijeron, sí, merecía la pena, no, nunca. Algunas veces ellos sí porque consiguieron algo, entonces malo. ¿Vale? Si de la discusión fueron capaces de salir un poco más tarde, malo, ¿no? Porque les hemos enseñado al final que entonces que para conseguir media hora más para llegar a casa hay que pelearlo, ¿vale? Pero hay que pelearlo físicamente, o sea, no es una cosa de debatirlo, no, de pelearlo. Entonces, ojo con los límites, si es no, y ya veremos maneras de enseñarles a negociar de otra manera, pero eso, insisto, está en las habilidades de comunicación. ¿Qué puede salir mal en la adolescencia? Tantas cosas pueden salir mal, tantas cosas se pueden complicar. Es decir, a mí me parece que la principal tragedia en la adolescencia hoy por hoy es el consumo, o los consumos en general, ¿vale? Es decir, el cannabis en nuestros jóvenes está tremendamente prevalente. Somos subcampeones de Europa en consumo de cannabis en adolescentes. Solo nos ganan los checos. Es decir, que es una barbaridad. Por eso a mí me chirría tanto, ¿no? Me chirría tanto cuando oyes gente, ¿no? Desde sus tribunas, políticos, cantantes, actores, ¿no? Que frivolizan con las drogas blandas, ¿no? Con el cannabis, que es la droga que más consumen nuestros adolescentes, ¿no? Y entonces, claro, yo siempre digo diciendo, vamos a ver, usted me lo está contando con 30 años. O sea, con 30 años si usted consume simplemente es tonto, ¿vale? Pero si lo hace con 14, el problema es que se puede quedar tonto. Entonces ese es un problema que a veces me complica mucho la vida. Les decía, ¿no? Volvemos al cerebro, ¿y por qué? El punto fundamental está en que en ese proceso de transformación nuestro cerebro está en un crecimiento exponencial. Si a ese cerebro le metemos tóxicos, lo hacemos polvo, lo machacamos. Si le metemos cannabinoides, marihuana, hachís, en realidad lo que le estamos es limitando su capacidad de mielinización. Eso que pasa en la adolescencia que hace que la sustancia blanca se dispare y que hace de nuestro cerebro un órgano espectacular con una capacidad infinita de aprender. Bueno, pues toda esa capacidad infinita la echamos a la basura. Muchas veces me llegan, ¿no? A la consulta, ¿no? Pues, chicos, ¿no? 16 años, tíos estupendos, tal. Entonces, ¿qué pasa? El carácter ha cambiado un poco, pero sobre todo ha cambiado mucho el rendimiento, tal, no sé qué. Lo exploras un poco, sacas a los padres, chico 15, 16 años, ¿desde cuándo consumes? Se quedan clavados. ¿Desde cuándo consumes? Porque este cambio en la actitud, este cambio en el rendimiento, se puede explicar de 5 maneras, pero la más frecuente, tristemente, es que estás consumiendo. No, pero solo consumo el fin de semana. Tío, me da igual, la vida media del cannabis dura. Si consumes un poquito más que un porro un fin de semana, ya tienes 15 días de reserva. Es decir, ya tienes tu cerebro interferido por los cannabinoides durante esas 2 semanas, con lo cual de fin de semana vas cargando, con lo cual en el devenir del tiempo, por tiempo y por intensidad, acabamos malogrando ese órgano maravilloso que es el cerebro en la adolescencia. El otro día había un político diciendo que vamos a ver si legalizamos el cannabis. Yo también digo muchas veces, estoy de acuerdo, sí, me parece bien. Es decir, si alguien tiene quimioterapia por un cáncer, pues me parece estupendo que fumen, me parece maravilloso, ¿vale? También le ponemos mórficos, le ponemos opioides a los pacientes cuando tienen dolor, pero no los planteamos para que los use la gente de manera recreativa, sobre todo en jóvenes.
sobre todo durante ese momento de máximo potencial del cerebro, donde el cerebro está creciendo de una manera absolutamente brutal. Nunca, jamás nuestro cerebro va a funcionar tan bien como funciona en la adolescencia. Jamás. Insisto, a los 30 años podré aprender chino, pero me costará infinitamente más que si lo aprendo con 14. ¿Qué más cosas pueden salir mal? Pues dejar de aprender. Nuestro cerebro necesita aprender. Nuestro cerebro aprende y se motiva cuando sigue aprendiendo. Y eso que les decía de subir el Everest implica ir haciendo pequeñas etapas, con lo cual aprendamos y que nunca dejemos de aprender y desde luego no lo hagamos por Dios en la adolescencia. Hace una semana me llega un chaval, tal, no sé qué, porque bueno, pues ha terminado el segundo bachillerato, tal, bueno, pues, los padres me lo traían un poco a consulta, pues estaba un poco perdido, aparte que efectivamente estaba fumando, los padres no lo sabían, pero bueno, nos dimos cuenta sobre la marcha que también estaba fumando, pero habían pactado, en plan guays, padres guays, ¿no?, un año sabático. No tenía claro que iba a estudiar, el niño había probado selectividad, como no tenía claro, iba a ser un año sabático. Y cuando dije un año sabático, a los 18 años exactamente, ¿qué es? ¿Qué estás haciendo? No, estoy pensando en qué me voy a dedicar el día de mañana. Ya bueno, pero entre tantos, no sé, aprende algo. O sea, aunque sea corte y confección, canchillo, si no se trata tampoco de que te apuntes en primero de ingeniería industrial si no te gusta la ingeniería, pero aprende, nunca dejemos de aprender. Y desde luego en la adolescencia, por Dios, no dejemos de aprender, porque después esto no tiene marcha atrás. Cuando hablamos de los niños ni estudian ni trabajan, es que un día dejaron de estudiar, y claro, al día siguiente ya fue muy difícil volver atrás. Es decir, cuando hablamos de los ninis, hubo un día donde a alguien no le pareció tampoco tan mal, ¿no?, que el chaval dejara de estudiar, que vamos, que se lo tome con calma, y ya vemos la calma después. Voy cerrando con algunas ideas para casa, ¿vale? La adolescencia es un proceso de transición, cambios físicos, cambios psicológicos, y el cerebro está cambiando. El cerebro es un momento, de verdad, permítame que sea un pesado y que vuelva a insistir, un momento es brutal para el cerebro. No existe un momento del desarrollo del ser humano donde nuestro cerebro sea capaz de aprender tanto. Sigamos aprendiendo, y sobre todo en la adolescencia. Esa adolescencia extendida, insisto, que no termina a los 18 años, termina cuando se vuelvan a poner zapatos, ¿vale? Tenemos que tener una hoja de ruta, es decir, tenemos que saber qué queremos de nuestros hijos y cómo lo queremos hacer. Es decir, en realidad, lo mejor que nos puede pasar es saber qué queremos que ocurra antes de que pase. Es decir, yo sé qué quiero de mis hijos, lo tengo claro, con lo cual el día que mi hijo quiera hablar de algo, yo ya sé qué es lo que quiero de él. No me va a pillar de improviso. Es decir, ¿cuándo quiero que mi hijo tenga un smartphone? ¿Cuándo quiero que mi hijo salga? ¿Cuándo quiero que mi hijo...? Yo ya lo he pensado, y no depende de las modas. Pero claro, a mí me parece una tragedia. O sea, que el regalo más frecuente en la primera comunión, niños de 8 o 9 años, smartphone. Hemos perdido el norte, ¿vale? Es decir, bueno, que la gente lo pierda, pero si nos dejamos llevar por estas modas sociales, pues en realidad, al final nuestros hijos se van a ir llevando, ¿no? Nos los van a ir llevando en la línea a la que nosotros no queríamos ir. Y los pasos que damos recular es muy difícil. Es mucho más difícil decirle a tu hijo, devuélveme el smartphone, que me he equivocado, ¿vale?, que no es pronto para que lo tengas, ¿vale?, que decirle no, todavía no. O planificar con él algún tipo de acceso progresivo a la tecnología, por ejemplo. Más vale prevenir que curar. Las cosas pueden salir mal, pero lo que suele pasar es que mamá y papá miramos para otro lado. No, esto a mi hijo no le puede pasar. No, hombre, esto se le va a pasar. No, las cosas no se pasan solas. Es decir, cuando las cosas cambian, cuando las cosas empiezan a ir mal, ¿vale?, empezamos a entender que algo, o deberíamos empezar a sospechar que algo no funciona. Paremos y pensemos. A veces es cierto que no pasa nada, simplemente es una pequeña crisis, un momento puntual, se reorganizan solos y no pasa nada. Pero el principal riesgo es no hacer nada. El principal riesgo es esperar a que las cosas cambien. La diferencia entre los plátanos y los niños es que los plátanos maduran solos, los ponemos en papel de periódico y maduran. Yo nunca he procurado por un adolescente papel de periódico, pero me temo que no saldría bien. Con lo cual, tengo claro qué es lo que quiero y busco una manera de conseguirlo. Y encuentro mi espacio. Y sé que como padre, o que ustedes como madres o como padres, son capaces de ubicarse en ese modelo.
no en el modelo que me encuentro cómodo, sino en el modelo que realmente necesitan mis hijos. Pues nada más y muchísimas gracias a todos. Bueno, Javier, muchísimas gracias. La verdad es que nos has dado un montón de ideas y vamos a reforzar nuestros argumentos para seguir intentando hacer cada día mejor en casa, ¿no? Nunca hay que dejarlo, nunca hay que dejarlo. Sí. Pues nada, si os parece, si tenéis abrimos un turno de preguntas. Perfecto.